Reciban un cordial saludo, querido tutor Fernando Barrios y compañeros de séptimo semestre de Administración Financiera de la Universidad de Cartagena, Centro Tutorial San Juan Nepomuceno. En el día de hoy, nuestro CIPA integrado por Gisette Carmona Sierra, Cristian Camilo Martínez, Helvis Miranda Pardo, Jimmy Zabaleta Pardo y quien les habla, Rebeca Ramírez Plata, el cual expondrá el presupuesto general de la Nación aprobado para el año 2020. Teniendo en cuenta que el presupuesto público en la actualidad no es solamente un instrumento de carácter legal y administrativo, sino que se ha convertido en un medio idóneo para que el Estado priorice las políticas económicas y sociales contempladas en los planes de desarrollo y que por ley debe ejecutar. Basados en lo anterior, este informe tiene un objetivo general, el cual es identificar la estructura del presupuesto general de la Nación para la asignación de recursos en cada sector de la economía durante el año 2020. Unos objetivos específicos, el cual busca determinar los diferentes rubros que se encuentran en el presupuesto general de la Nación para la asignación de los diferentes estamentos. Otro sería conocer las diversas modificaciones que se le han hecho al presupuesto nacional durante este año 2020 a raíz de la pandemia mundial que está viviendo todos los países. Y por último, determinar unas estrategias favorables para una asignación de recursos equilibrada para las necesidades principales del país en esta época de pandemia. Este objetivo está basado en la postura que tiene el CIPA respecto a la asignación de los recursos del Estado con respecto a lo que se está viviendo en el país. Para adentrarnos a la temática del presupuesto general de la Nación, es importante conocer el concepto de presupuesto. Y tomo como referencia el concepto que trajo a colación en 1996 el autor Kafuri, que define el presupuesto como la determinación y asignación de los recursos requeridos para la consecución de los objetivos, y que sirve como un importante instrumento de dirección y es quizás el principal para dirigir eficazmente una empresa, ya sea grande o mediana. En pocas palabras, se puede decir que el presupuesto es una herramienta de planificación, coordinación y control de funciones que se presenta en términos cuantitativos y financieros para visionar en el futuro los objetivos de las empresas. Y ahora, al hacer referencia al presupuesto público de la Nación, este es considerado como una herramienta fundamental para la toma de decisiones del Estado, ya que le permite dar cumplimiento a todos los programas de gobierno y a los planes de desarrollo, y así poder impulsar y propiciar la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el desarrollo de todos los territorios. De ahí la importancia de que nosotros como funcionarios públicos tengamos conocimiento del presupuesto general de la Nación. Es así que el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación contempla unos principios o unos criterios para la actividad presupuestal. Esto con relación a la formulación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Todo esto está contemplado en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, donde están consignados principios tales como la universalidad, la planificación, la programación integral, la inembargabilidad, la unidad de caja, entre otros principios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar un presupuesto. Es así que es importante tener en cuenta este tema del presupuesto general de la Nación, ya que ahí es donde se van a ver reflejados los ingresos y los gastos que va a llevar a cabo el Estado durante un periodo de tiempo. Ahora veremos en qué consiste el sistema presupuestal de la Nación y todos los procesos o las etapas por las cuales debe pasar la aprobación de un presupuesto. Aquí les dejo con mi compañera Gisette Carmona, quien se encargará de esta temática. El sistema presupuestal colombiano se caracteriza por la conjugación de diferentes actores e instrumentos que se utilizan para la preparación, la ejecución y el seguimiento para tener una buena aplicación en el principio de la planeación. Cabe resaltar de que se incorporan los objetivos, las metas, los programas, los subprogramas, los cuales deben tener coherencia con el plan financiero y el plan anual de inversiones, los cuales son los que ayudan a tener un resultado efectivo en el proceso de su planeación. Existe un elemento muy importante
en el sistema presupuestal colombiano, como es el cronograma presupuestal. En este interviene una etapa que se le conoce como ciclo presupuestal, donde intervienen 4 grandes elementos, como es la formulación, la aprobación, la implementación y la evaluación. Cuando hablamos de formulación, hablamos que en Colombia se inicia el presupuesto por el Poder Ejecutivo. Este es representado por el ministro de Hacienda. Aquí el Ministerio de Hacienda realiza un proyecto de presupuesto donde son asignados los recursos a los diferentes sectores que pertenecen a Colombia, como son el sector de la salud, de la educación, de la defensa, teniendo en cuenta obviamente los ingresos del Estado. Esto comienza desde el 1 de enero hasta el 19 de julio. Luego viene la etapa de la aprobación, que comienza del 20 de julio hasta el 20 de octubre. Esta segunda etapa, el Ministerio de Hacienda le presenta el presupuesto elaborado por el Poder Legislativo, es decir, por el Congreso de la República. El Congreso debe analizar el presupuesto, si tiene que hacer modificaciones, se realizan de acuerdo a las asignaciones de dinero. El Ministerio de Hacienda se las da a cada sector y este no puede cambiar el monto total del presupuesto. Estos deben llegar a un acuerdo, el Ministerio de Hacienda y el Congreso deben llegar a un acuerdo, se inician nuevamente, las nuevas aprobaciones del presupuesto y es aprobado por una ley de acuerdo al presupuesto general de la Nación. Esto debe realizarse antes del 20 de octubre. Viene otra etapa muy importante que es la implementación. Esta se rige todo el año siguiente. En esta etapa el presupuesto, el Poder Ejecutivo hace las transferencias de dinero a cada uno de los distintos ministerios de educación, salud, transporte, defensa y a cada uno de los departamentos y municipios. Ya eso es acordado también con el Congreso de la República en la etapa de la aprobación. Luego viene lo que es la etapa de la evaluación y digamos que es la etapa final. Este incurre en todo el año siguiente, digamos que es la etapa donde ya se evalúa el presupuesto y a ver si realmente se cumplen todos los objetivos y las metas de la implementación. El resultado de esta etapa debe retroalimentarse en la fase de formulación del proceso del siguiente año. Aquí intervienen entidades como es la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección Nacional de Presupuesto Público Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de la Política Fiscal. Mi compañero Jimmy va a hablarles sobre lo que es el gasto público en Colombia. Pasando a otro concepto, el gasto público de Colombia, el gobierno maneja la cuarta parte de los ingresos colombianos. Cuando hablamos de gasto público nos referimos a la cantidad de dinero que se asigna al Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos y proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos. Algunos de estos bienes y servicios son educación, salud, seguridad, entre otros. Por ejemplo, el gasto público sirve para construir escuelas, parques, estaciones de policía, entre otros. Además, el gasto del gobierno nacional se ejecuta por medio de un instrumento que es el Presupuesto General de la Nación, el cual es una ley con vigencia anual y tiene 2 objetivos principales, que son el calcular los ingresos nacionales y asignar el gasto público nacional. Además de esto, pues los departamentos y los municipios tienen sus propios presupuestos, aparte del presupuesto general de la nación. El gobierno nacional consigna, pues, es una parte de dinero a el presupuesto general de la nación. Ahora bien, hablaremos acerca de la estructura del presupuesto general de la nación. Cuando hablamos de estructura presupuestal hacemos referencia a la forma en cómo está compuesto el presupuesto general de la nación, es decir, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y las disposiciones generales y cada una de las cuentas presupuestales que componen los mismos. Por otra parte, el presupuesto de gastos de igual manera expresa las estimaciones de los gastos que el Estado prevé incurrir durante un periodo determinado para satisfacer las necesidades públicas. El presupuesto de gastos está compuesto por los gastos de funcionamiento, los servicios de deuda y la inversión. Cuando hablamos de gastos de funcionamiento, hacemos referencia a todos aquellos gastos en los que incurre el Estado para financiar y garantizar el normal funcionamiento de él. Para el 2020 se prevé una estimación para esta cuenta presupuestal de 172 billones de pesos. Por otra parte, cuando hablamos de servicios de deuda, hacemos referencia a todas aquellas obligaciones financieras y económicas que el Estado prevé contraer durante un periodo determinado. La deuda puede ser interna o externa. Para este año, el Estado prevé que la deuda ascienda a 59,2 billones de pesos. La inversión
se refiere a todas aquellas destinaciones de capital que realiza el Estado en los programas, subprogramas y proyectos de bienestar social, obras públicas, entre otros. Para el año vigente, el presupuesto general de la Nación pretende una reducción de la inversión que para 2019 fue de 40,7 billones de pesos y para el 2020 de 40,3 billones de pesos. La educación, a pesar de la reducción en la inversión que pretende el presupuesto general de la Nación, es la cuenta presupuestal con mayor participación. El presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos es una herramienta de planificación financiera, el cual expresa las estimaciones de los ingresos que el Estado prevé percibir durante un periodo determinado para luego ser distribuido en toda la sociedad colombiana conforme al Programa Nacional de Desarrollo. El presupuesto de ingresos está conformado por los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales, las rentas parafiscales y los ingresos de establecimientos públicos. Los ingresos corrientes son aquellos ingresos que el Estado percibe con cierta regularidad y el cual pueden ser tributarios o no tributarios. Estaríamos hablando del impuesto de renta, del IVA, de las tarifas, entre otros. Para este año, el Estado prevé percibir cerca de 159,3 billones de pesos, siendo esto la cuenta presupuestal con mayor participación dentro del presupuesto general de la Nación. Los recursos de capital son aquellos recursos provenientes de los rendimientos de operaciones financieras, como la colocación de capital en el sector financiero, los recursos de crédito, como la emisión de títulos de valores, de bonos, las donaciones, entre otros. Para el mismo año, el Estado prevé percibir cerca de 81,2 billones de pesos. Los fondos especiales son aquellos ingresos que están fijados en la ley y pueden ser percibidos por la prestación de un servicio público en específico. Algunos de estos fondos especiales son los Fondos Nacional de Entidades Territoriales, el Fondo Nacional de Regalías, entre otros. Para el mismo año se espera percibir en esta cuenta presupuestal 11,5 billones de pesos. Las rentas parafiscales son aquellos ingresos provenientes de los pagos obligatorios que deben realizar ciertos sectores económicos, al ICBF, al SENA, entre otros. Esta cuenta presupuestal se esperan percibir cerca de 2,2 billones de pesos. Y por último, los ingresos de establecimientos públicos abarca aquellos ingresos o agrupa aquellos ingresos que perciben estas entidades por la prestación de sus servicios. Se espera percibir cerca de 17,3 billones de pesos. Compañero Helvis Miranda, luego de haber hecho mención de los presupuestos de la Nación y algunas modificaciones, yo le voy a comentar acerca de algunas modificaciones al presupuesto general de la Nación. Se hizo una importante modificación al Fondo de Mitigación de Emergencia, como bien lo dice su nombre, comprende, sabemos de inmediato de qué se encarga. A este fondo de mitigación de emergencia se le hizo una modificación importante de 9.811.300 millones de pesos que fueron trasladados al Fondo de Mitigación de Emergencia FOME, el cual es un fondo por medio del cual se garantizan los recursos a los sectores afectados por el COVID-19, por la presente pandemia que venimos atravesando. De esta manera, se atenderán los requerimientos del sector salud, se beneficiarán programas sociales, se fortalecerán obviamente hospitales, clínicas, se fortalecerán obviamente las salas de cuidados intensivos, de cuidados intermedios. Bien sabemos que el presidente de la República también ha hecho esta importante inversión en respiradores artificiales.